Bueno, esta clase es la número 3 y le hemos puesto yo puedo ser un influencer, ¿no? Justo para estos tiempos, ¿no? ¿Saben lo que es ser un influencer, no? Supongo. ¿Entienden algo que es ser un... Sí, ¿Qué es ser? Sí, ¿Qué hacen significa? videos en YouTube, en Instagram y todo en eso. es como ser famoso, pero en redes sociales. Ah, muy bien. Ori, ¿has dicho algo? Que no se entendió muy Sí, bien. como, en los que hacen videos en YouTube y como todo eso. Uy, está de moda, ¿no? Ser influencer, ¿no? ¿Quién no conoce? ¿Ustedes conocen ¿Quién? influencers Ajá. famosos? Cielito, ¿vos Sí, conoces? La ¿Así? Charlie D'Amelio. ¿A quién? La Charlie es de TikTok, Ah, creo. ¿qué es una chica y un muchacho? Ajá, ¿Qué hacen? sí. ¿Videos? ¿Bailes? Es TikTok. Ah, TikToker. TikToker. ¿Y Bueno, Ori? influencer. Ajá. ¿Ori? yo, sí, también conozco como una Sandra Cires y otra Azul y no sé, yo conozco mucho. Ajá. Soy muy vista. ¿Sí? ¿Y Adriano? Adriano, ¿conoces algún influencer ¿O o sigues a siguen, alguien? claro, o siguen algún influencer? No. Yo no, yo no. Nosotros somos, ¿no? Ah, bien. Bueno, Nosotros hemos estado investigando un poquito también, ¿no? Quiénes son algunos influencers famosos y hemos visto que por ahí Camilo, el esposo de Evaluna, ¿no? Con Evaluna son influencers. Todo lo que él saca, al toque lo ven un montón de gente, lo sigue un montón de gente, empiezan a hacer sus challenges, sus cosas, ¿no? sí, sí. Son influencers bien conocidos, ¿no? Son Por bien famosos. bien famosos. Por algo son Influencer. influencers, ¿no? Muy bien, así me gusta que podamos entre todos ir. Vamos a ver la introducción, una introducción. Dice, hace poco vi el video que una amiga que subió a sus redes sociales de su pequeño hijo en donde le preguntaba qué quería ser de grande y la respuesta de su hijito fue, quiero ser influencer. Esto le parece conocido, ¿no? Dice que hace poco vimos el video de una amiga que subió, ¿no? En sus redes sociales, preguntándole a un niñito pequeño todavía qué quería ser de grande y él dijo, quiero ser influencer. En otra época, a veces nos preguntaban, ¿no? ¿Qué quieren ser de grande? Hoy quiero ser doctora, quiero ser abogada cuando sea grande, ¿no? Quiero ser contadora, quiero ser, no sé, deportista. Hoy en día, ¿qué quieren ser? Influencer los chicos, ¿no? ¿Por qué será? Porque es lo que consumen todo el tiempo, ¿no? O sea, es lo que se ve. Por ejemplo, acá el programa este de Esto es Guerra, ¿no? O sea, están todo el tiempo, son chicos que influencian en la vida de otros, ¿no? Al menos los que lo ven. Y si, o sea, si están todavía en la pantalla es porque alguien los ve, alguien los consume, ¿no? Generalmente son chicos, ¿no? Y generalmente cuando uno hace una encuesta pregunta, ¿a quién te gustaría ser? Y parecido al Nicola o parecido al no sé qué otro hay, eh, Rafael Rafa Cardoso, Karen Dejo, ¿no? Angelizaga. O sea, quieren ser como ellos, son influencers, ¿no? Copan la pantalla, se ven en todos lados, se ven en YouTube, se ven en Facebook, se ven en Instagram, en todos lados, son influencers, ¿no? Pero vamos a ver qué significa, ¿no? ¿O cuál es el origen de la palabra influencer? La palabra influencer está bastante clara que proviene del inglés, significa aquel que influencia. Es fácil. Influencer viene del inglés que significa Que alguien que influye. o sea, aquel que influye, ¿no? En alguien. Influir, ¿qué significa esto, no? Que es que yo quiero parecerme a esa persona. Quiero Ser como esa ser persona. como esa persona, influye en mi vida. Por algo lo sigo, ¿no? Yo no seguiría a alguien que no tiene nada que decirme, o sea, que a mí me atraiga, ¿no? No tiene, o sea, si lo estoy siguiendo es porque influye en mi vida, ¿no? Así es. Pero vamos a ver, ¿qué más? Pero, claro, ¿quién ¿Quién puede puede ser? ser influencer? ¿Quién puede ser? Un influencer es aquella persona capaz de influenciar a otras personas a través de las redes sociales, su medio de publicitarse o comunicarse con el resto del mundo. Los influencers se dedican a publicitar y presentar productos de belleza, marcas de ropa,
restaurantes, aplicaciones, actividades y un sinfín de etcéteras que más tarde sus seguidores querrán adquirir para estar en tendencia como ellos. Bueno, acá vemos un par de cositas, ¿no? ¿Quién puede ser un influencer, ¿no? ¿Quién es? Aquella persona que es capaz de influir, pero ¿dónde? En las redes sociales, ¿no? Como decían, cuando habíamos preguntado si conocían a los influencers, generalmente son tiktokeros, esos, ¿no? Son gente que está en las redes o que está en la tele también, ¿no? Como estos que decíamos los guerreros, ¿no? Estos Guerra, Camilo, Maluna. Son gente así, ¿no? Dice que se publicitan y se comunican al resto del mundo a través de las redes sociales, ¿no? No lo vamos a encontrar en otro lado, dice. Y se dedican a qué, dice, a publicitar, presentar productos de belleza, marca de ropa, restaurantes, algunos también juegos, bailes, aplicaciones, actividades, un sinfín de cosas para, dice, y es tanta la influencia que uno va a querer tener esa tendencia como ellos, dice. Esa es su tarea, ¿no? Que cuantas más personas lo sigan, van a querer parecerse más a ellos, ¿no? Por eso son influencers, influyen en la vida de los demás. Vamos a continuar. Dice, entonces, ¿yo puedo ser un influencer? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes podrían ser influencers? ¿Ori? Yo no sé. ¿No sé? ¿No sabes? No, Eso no sí sé, está la verdad. pasando, ¿Cómo, Ori? que se me salió de pronto, no sé qué pasó. ¿No se ve? No, sí se ve, pero a veces, o sea, que se para y se para un buen rato a veces. Ah, sí. Bueno, ahí vamos a ver si lo arreglamos. Y entonces dice, ¿yo puedo ser un influencer? Vamos a ver. Dice el Cielito que no sabe, ¿no? A ver. Claro que sí. Claro que sí. Ustedes pueden ser influencer. Se nos ha dado la capacidad para influenciar si tenemos este poder de tener un efecto en las decisiones de otros. Claro. Si yo, para empezar, dice, se me ha dado la capacidad de influenciar. Siempre que estemos con otras personas y yo pueda influenciar, o sea, tengo esa capacidad de hacerlo. Puedo hacerlo, ¿no? Dice, tengo este poder de generar un efecto en las decisiones de la otra persona. Tal vez por ahí, dice Celito, no lo sé, porque todavía es muy chica, ¿no? Y, ¿cómo es? Pero sí tenemos esta capacidad. Pero ojo, que nuestra influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Pero esto también sucede con todos los influencers. Muchas veces esos influencers influencian de una manera positiva y muchas veces negativa. Ojo que también han salido influencers que pueden llegar a decir, hagan esto, hagan ciertas cosas que son peligrosas para la vida de uno. Entonces esos son influencers influyen de forma negativa, ¿no? Dice, una persona influye sobre otra cuando es capaz de afectar a su vida, ¿no? Por eso, ¿pueden ser ustedes influencers? Claro que sí. Si son capaces de afectar la vida de otra persona, ¿no? Ya sea en la toma de decisiones, en los hábitos o en los mapas de pensamiento. Generalmente, uno, por ejemplo, yo sé que tanto Cielito como Ori son hermanas mayores, son las mayores de sus hermanitos, ¿no? Entonces ya, para empezar, ustedes influyen en la vida de sus hermanitos menores, porque generalmente el hermano menor siempre quiere parecerse al mayor, siempre, ¿no? O sea, Y por lo general también quiere hacer las mismas cosas que hace el hermano. que hace el hermano mayor. Quiere Entonces, copiarlo. ahí ya puede ser que puedan llegar a ser influencers. Ya lo son, sin darse cuenta. Influyen en la vida de sus hermanos, los que tienen más cerquita, ¿no? Dice, por lo tanto, es una gran responsabilidad la que se asume quien se convierte en influencer. Claro, el que se convierte en un influencer asume una responsabilidad terrible, porque puede influenciar, como decíamos, para bien o para mal, positiva o negativamente. ¿Han pensado esto alguna vez? ¿Que ustedes podrían ser influencers sin darse cuenta? Habíamos empezado a hablar que al principio los influencers son los que se manejan en las redes sociales, ¿no? Pero nosotros vamos a ver cómo también estos influencers dominan la vida de otros sin darse cuenta de que tienen que estar en una red social para influenciar a otros. Por eso decíamos la pregunta, ¿ustedes pueden ser influencers? Claro que sí. Porque un influencer es alguien que influencia en la vida de otro. Se nos ha dado la capacidad. No. Jesús es el mayor influencer. Jesús, el mayor influencer.
Vamos a ver cómo Jesús, ¿ustedes hubieran pensado que Jesús podría ser un influencer? ¿Lo tenían como un influencer a Jesús? Vamos a ver. En este tiempo mucho se habla de la falta de modelos o ejemplos a seguir, pero hoy queremos inspirarlos para que pueda entender que si imitamos a Jesús, cada uno de nosotros puede ser un modelo de integridad y de esta manera ser una influencia positiva en los demás. Habíamos hablado en la anterior diapositiva que uno influye en las personas a veces positiva y negativamente, ¿no? Pero vemos que acá hay un influencer que ha influenciado positivamente a muchas personas. Desde que vino a la tierra hasta hoy día, han pasado cuántos años de que Jesús ha estado aquí en la tierra, ¿no? Y cómo él ha influenciado, dice, ¿no? Jesús entrenó a sus discípulos para que llegaran a ser grandes influencers. Ahí vemos, dice que Jesús entrenó a sus discípulos para que llegaran a ser grandes influencers. No solo fue él, ¿no? Sino que él tomó a 12, sabemos que los discípulos son 12 discípulos, 12 personas, que él entrenó, dice, para que fueran grandes influencers. Podemos, a medida que vamos a ir estudiando la Biblia, vamos a ver cómo esos discípulos fueron grandes influencers en la vida de muchas personas, ¿no? Cómo han influido en la vida de muchas personas a medida que estuvieron aquí en la tierra, ¿no? Pero ustedes, si los hubiera cruzado por la cabeza que Jesús fue un influencer. Ori, ¿tú habías pensado así alguna vez? No, no. 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 Porque generalmente pensamos que los influencers, ¿no? Están Las en redes sociales. que lo único que hacen es TikTok o no sé, algún baile o alguna cosa, ¿no? Pero Jesús ha sido el primer y gran influencer, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Jesús dice como primero demostró cómo vivir. En San Juan 13:15 dice: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Los discípulos estaban todo el día con él, escuchaban sus enseñanzas, pero por encima de todo lo observaban. Querían ver si lo que él decía coincidía con lo que hacía. Jesús puso cuidado en que sus discípulos aprendieran su manera de vivir. La gente no solo nos escucha, sino que nos observa, nos estudia, ve nuestra forma de comportarnos, de hablar, y ese testimonio es lo que en definitiva va a impactarles en forma negativa o positiva. Ahí vemos cómo Jesús impactó, ¿no? Dice, les mostró cómo vivir. Esta es parte del entrenamiento que él tuvo para con sus discípulos, ¿no? Que está en San Juan, donde dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Estas son palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos, ¿no? Y ahí vemos Jesús lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Eso es todo lo que dice en San Juan 13, ¿no? Que Jesús ha lavado los pies de sus discípulos, mostraba cómo era el ejemplo que debían seguir. Dice que yo les he dado el ejemplo para que ustedes lo hagan lo mismo, ¿no? Dice, los discípulos estaban todo el día con él, todo el día, estaban desde que se levantaban hasta que anochecía, estaban con él, caminaban con él, escuchaban sus enseñanzas, dice, lo observaban, ¿no? Por eso Jesús es un gran influencer, ¿no? Por el tema de que estaba siempre en el ojo de la tormenta, todo el mundo lo miraba para ver qué hacía, ¿no? Y sus discípulos aprendían de él, dice, él les enseñaba, dice, todo lo que él decía, ¿no? Dice, la gente lo observaba, lo estudiaba, dice, eso va a ser la gente con nosotros, va a ver cómo nos portamos, cómo hablamos, ¿no? Para impactar, a ver cómo impactamos de forma positiva o negativa. Y como decíamos al principio, los primeros van a ser nuestros hermanitos más chiquitos, ¿no? Porque en ellos estamos dejando huellas nosotros. ¿Qué más vemos de Jesús? ¿Cómo influenció en sus discípulos, no? Y Jesús les enseñó a entender la Biblia. En Juan 15:7 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Les mostró a sus discípulos la importancia de conocer y obedecer las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué decía Jesús? Les enseñó a entender la Biblia, ¿no? Sin haber Biblia todavía en ese momento, Jesús ya le enseñaba
cómo entender la palabra que él daba, ¿no? Y dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. ¿Quién era el Padre de Jesús? Dios, ¿no? Todo lo que nosotros podamos pedirle a Dios, Dios se lo iba a dar, ¿no? Y dice, le mostró a sus discípulos la importancia de conocer y obedecer las Sagradas Escrituras. Ya desde ese momento les enseñó a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Y hemos puesto un racimo ahí de uvas, ¿no? Porque justamente en San Juan 15 habla de esto, de cómo Jesús estaba unido a su Padre, así como está unido este fruto a la rama, así estaban unidos, ¿no? Así que vemos a un Jesús ayudando a que los discípulos aprendan ya desde ahí a entender todo lo que Jesús decía, su palabra, ¿no? Jesús les enseñó, dice, a evangelizar. En Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. En Mateo 5, del 1 a 2 dice, cuando Jesús vio tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Vemos a Jesús enseñando, ¿no? Dice, ganar a las personas era la prioridad de Jesús. Prácticamente todo lo que Jesús hizo tuvo algo que ver con la obra de evangelización, ¿no? Vemos que en Mateo 4:23 enseñaba en la sinagoga. En Mateo 5, del 1 al 2, en un monte. O sea, no había lugar, o sea, como dice ahí, ¿no? En cualquier lugar, él enseñaba. Aprovechaba la ocasión para evangelizar. Nosotros debemos estar dispuestos y preparados en cualquier lugar donde estemos para hablar de Jesús a otros, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva a un Jesús sentado en un monte y con sus discípulos enseñándolo. Y también lo vemos en la sinagoga, que serían un templo, ¿no? Una iglesia. No había lugar donde Jesús no enseñara, donde no hablara de Dios, ¿no? Esto también es para nosotros. Donde nosotros estemos, podemos hablar de Jesús. Debemos. Él nos enseñó a evangelizar. Él les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros hoy día. Jesús les dio un ejemplo de humildad y entrega. En Filipenses 2, de 5 al 8 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Jesús no dijo solo que había que humillarse. Se humilló. No mencionó que era bueno amar. Él amó. No solo enseñó que había que invertir en la vida de otros. Él se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Este ejemplo impactó la vida de los discípulos mucho más que cualquier enseñanza. Vemos que les dio un ejemplo de humildad y entrega. Lo vemos ahí crucificado en una cruz, ¿no? Ese fue el más grande, ¿cómo se diría? Ejemplo de amor, diría yo, que él tuvo hacia nosotros, hacia sus discípulos, ¿no? Les enseñó cómo humillar. Dice, Jesús no dijo solo que había que humillarse, sino que se humilló, siendo él hijo de Dios. De un rey fue a morir en una cruz. Ustedes saben que en esa cruz solamente iban las personas, lo más maldito que puede haber en la tierra, y era castigado en una cruz. Era muy humillante ser crucificado. Y Jesús hizo este acto de amor, se humilló, se hizo maldito por nosotros, por cada uno de nosotros. Fue clavado en esa cruz, por amor a ti y a mí. Ahí vemos, ¿no? Que Jesús cómo nos enseña este ejemplo. Muchas veces nosotros no queremos humillarnos, no queremos ser un ejemplo en entrega, en amor, ¿no? Me cuesta a mí mucho, ¿no? Pero yo siempre tengo que estar mirando esta cruz, ¿no? Cada vez que yo no quiera humillarme o no quiera entregarme o no quiera amar a alguien, no quiera perdonar a alguien, tengo que mirar esta cruz, recordar todo lo que Jesús hizo por mí
Y cómo yo no voy a poder perdonar a alguien que me ha hecho algo seguramente mucho menor, ¿no? Mucho menos que lo que le han hecho a Jesús, ¿no? Esta es la enseñanza que Él tiene para nosotros, ¿no? Se los ha enseñado a los discípulos, nos ha enseñado ahora a nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver en resumen. Su vida, dice, fue un modelo que luego fue imitado por sus seguidores hasta el día de hoy. Tenemos que ser íntegros, así como lo fue el Señor Jesucristo. Podemos decir que Jesús influenció la historia, las artes y las personas como nadie en toda la historia de la humanidad. Y lo más asombroso es que el tiempo no puede cambiar esta realidad. Pasan los años y Él sigue transformando personas con su influencia. Maravilloso. Qué bueno sería que las personas que nos rodean digan de nosotros que somos un modelo a seguir, un ejemplo a imitar. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué autoridad, ¿verdad? Él decía: yo imito a Jesús de tal manera que al verme a mí puedan verlo a Él. En este tiempo, donde la frase más común es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En este tiempo donde la doble moral, el doble discurso y la hipocresía nos rodean, podamos tomar este desafío y comenzar a ser imitadores de Jesús. Solo así podremos cambiar esta sociedad. Qué bien, ¿no? Anteriormente habíamos puesto a Jesús crucificado en la cruz y ahora hemos puesto una cruz vacía, porque en verdad Jesús no está en esa cruz. No se quedó en esa cruz. No se quedó en esa cruz, sino que Él murió, resucitó y va a volver por nosotros, ¿no? Dice que su vida fue un modelo que luego fue imitado por sus seguidores, ¿no? Él fue un gran influencer. Su vida quiso ser imitada por sus seguidores. Al principio fueron 12 y después esos 12 fueron influenciando más y más gente, al punto que nosotros hoy estamos hablando de ¿quién? De Jesús, ¿no? Hasta el día de hoy, dice, tenemos que ser íntegros, así como lo fue el Señor Jesucristo, ¿no? Podemos decir que Jesús influenció la historia, las artes y las personas como nadie en toda la historia de la humanidad. Se puede hablar de mucha gente que tal vez también hayan influido en algo, ya sea en nuestra cultura, ¿no? O en algo hayan influenciado en nuestra vida. Pero esas personas están un tiempo y desaparecen. En cambio Jesús, desde que Él ha venido a esta tierra, que murió y resucitó hasta el día de hoy, más de 2000 años, se sigue hablando de este Jesús que revolucionó todo, ¿no? Dice que Pablo escribió, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que esto sea también para nosotros, ¿no? Que las personas quieran imitarme a mí porque yo sigo a Jesús. Que quieran tener lo mismo que yo tengo, que es seguir a Jesús, ¿no? Dice, en este tiempo donde la frase más común es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Es verdad. Mucha gente quiere que la gente haga lo que dice, pero no lo que hace, ¿no? Una doble moral, dice, un doble discurso, ¿no? Una hipocresía, dice, nos rodean. Pero, dice, podemos tomar este desafío y comenzar a ser imitadores de Jesús, así podremos cambiar esta sociedad. Muchas veces queremos cambiar un montón de cosas como jóvenes, ¿no? Que somos. Pero si no miramos al modelo que tenemos, que es Jesús, jamás vamos a poder cambiar nada. Y el primer cambio se produce en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa. Yo poder ser diferente a mis hermanos, poder ser diferente a mis padres, tal vez, ¿no? Ser mejores. ¿Por qué? Porque tengo al mejor ejemplo, que es a Jesús, ¿no? Y como habíamos dicho en la anterior diapositiva, que las personas vean a Jesús en nosotros. Ser ejemplo para los del mundo, para nuestra casa, ¿no? Que ellos vean en nosotros a Jesús. Que somos diferentes. Que somos diferentes, claro. Primero impactamos en nuestra casa, y después en el barrio, y después en el país, y así, ¿no? Vamos influenciando de a poquito. Entonces volvemos a hacer la pregunta, dice, yo puedo ser un influencer, pero ahora ¿para quién? Para Cristo. El más grande influencer de todos los tiempos, Jesús, sigue dando vida, restaurando, y su amor es inagotable. Él fue el más grande influencer que tenemos. O sea que para esta pregunta, ¿yo puedo ser un influencer para Cristo? Claro que sí. Teniendo de modelo a Jesús, dice que fue el más grande influencer de todos los tiempos. Jesús sigue dando vida, restaurando, y su amor es inagotable, ¿no? El amor de Jesús no se acaba, no se agota. No es que hoy tiene un poquito de amor, mañana no tiene y pasado tal vez sí. No, siempre tiene su amor, siempre sigue restaurando vida, la mía, la de ustedes,
de cada uno que conoce a Jesús, ¿no? A ver, ya hemos terminado. Espero que les haya gustado la lección, a pesar que somos poquitos, pero bueno, tal vez el Señor Jesús quería que fuéramos nosotros los que estemos, ¿no? Y tal vez seamos nosotros los que vamos a influenciar a las personas para que puedan seguir a Jesús. Primero, como decíamos, en nuestra casa, ¿no? Y después en el barrio, y después el país donde uno está, la ciudad donde uno está, ¿no? Ujú. Vamos a ver qué más en la diapositiva siguiente. Las actividades. Número 1, tener tu Biblia. Número 2, leerla. Ya habíamos dicho al comenzar que ya habíamos comenzado con el primer capítulo de Juan. Ya habíamos visto del 5 al 10. Y Sí. ahora vamos a comenzar esta semana con el capítulo 2. Sin darnos cuenta, hemos terminado el primer capítulo de Juan. Hemos leído 10 versículos, sin darnos cuenta. Lo hemos masticado en 2 semanitas. Y ahora empezamos el segundo capítulo, ¿no? Así es. El tercer punto es que siempre estemos orando. Y un nuevo versículo para esta semana, que está en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la manera, esta es la clave para influenciar en otro. Y dice, debemos ir a ser discípulos a las naciones, ¿no? Tal vez ustedes todavía crean que son muy chiquitos para ir y hacer discípulos a las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿no? ¿Y cómo puedo yo ir y hacer discípulos, no? Simplemente comenzando desde nuestra casa, ¿no? Como decía, primero teniendo mi Biblia, después leyendo mis versículos que tengo que leer, mis capítulos, mis devocionales, orando, invitando también, ¿no? Yo puedo hacer mi discípulo, yo invito a que vengan más al grupo, ¿no? Ahí yo ya estoy metido en lo que Dios me está pidiendo en Mateo 28, ¿no? Ya estoy cumpliendo con lo que el Señor me pide. Para ser grandes influencers, ¿no? Yo puedo ser una gran influencer. Influyo en la vida de otros. ¿Para qué? Positivamente. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. Muy bien, Dios les bendiga. Ahí tenemos un versículo y un pequeño mensajito de parte de Jesús. Dice: Jesús, nuestro máximo ejemplo. Y en Filipenses 2:5-8 dice: Jesús, nuestro modelo a seguir. Él se humilló, ahí dice, ¿no? Hemos visto ese versículo ahora. Ya saben que estamos en Facebook, nuestra página de Kyrio Jesucristo, y en YouTube también. Así es que eso ha sido nuestra clase de hoy. Nos esperamos la otra semana, para, si Dios quiere, si Cristo no viene antes, para seguir con nuestros estudios. Muchas gracias y que Dios les bendiga. A ver, no sé, ¿qué les pareció? No sé, Oreo, si